En las elecciones parlamentarias y ejecutivas, las elecciones primarias nacionales de la Argentina, el pasado 13 de agosto, en algunos trazos, en algunas perspectivas, pero me parece que ha dado un cachetazo a todo el cálculo político previo de lo que llamamos la superestructura. Quizás algunos cálculos sí, obviamente se preveían, pero sin duda alguna otros no. Hace un tiempo, en mi opinión, se advierte que no hay decisiones políticas que puedan enamorar ni a la propia base política que se volcó a las urnas aquel 27 de octubre del 2019 para sellar con su voto el contrato de aquella plaza, la recordarán, 9 de diciembre del 2015, cuando se despedía Cristina Fernández de Kirchner y se convertía en calabaza, una plaza enorme que dijo, vamos a volver. Lamentablemente, y con la hoja del día después, finalmente no se volvió. Ganar una elección no alcanzó, me refiero a la elección del 2019, para recuperar aquel sentido de lo vivido en los primeros años de este siglo que nos toca transitar, y me refiero muy particularmente al proceso que significó, obviamente, el kirchnerismo. Que la memoria convoca ese proceso cada tanto con cierta nostalgia, pero también con las aspiraciones de transformación conjunturales del corto plazo ya disueltas. El pueblo argentino, que decidió en las elecciones del 2021 dar la espalda al proyecto político que había acompañado allá por el 2019, en estas PASO 2023 dio un batacazo, y sin obviar lo desgraciado de la situación en la que nos encontramos, en mi modo de ver, esta fue una muestra de sensatez y claridad política sin igual. No por lo que se votó mayoritariamente, sino porque fue una trágica salida a lo reaccionario, sino por lo que se decidió no votar, y sobre todo por cómo quedó configurado ese mapa político del hastío, de la bronca, de la insatisfacción, que dejó a cielo abierto la herida de un pueblo que no encuentra representación política. Toda cuenta sobre hacia dónde fueron los votos el domingo pasado evidencia que es una canallada naturalizar que más de la mitad de la Argentina no tiene un ingreso digno para poder darle de comer a su familia, y además no encuentra perspectivas claras de un futuro mejor, y eso es una situación que nos deja en las puertas de un abismo. Decía al principio del programa, una elección de quintos, uno por La Libertad Avanza, uno por Juntos por el Cambio, uno por Unión por la Patria, y otros dos entre quienes votaron a otras opciones, votaron en blanco, que fueron más de 1 millón de votos, o decidieron en las elecciones pasadas no ir a votar. Es cierto, y hay que ser justos para decirlo, que de todas maneras hay un porcentaje que históricamente no participa. En 2019, de hecho, la marca para las PASO estuvo en el 76% de electorado, en 2021 en 67%, en esta ocasión llega en el medio de esas dos, en un 69%. Aún así, contando que eso no va a participar, aunque por supuesto octubre el número puede crecer, la elección mostró una alta fragmentación, y de nuevo, aún así, no todo está resuelto y hay condiciones reales para una contienda que ponga en una segunda vuelta a Milei y a Massa y poder revertir esta elección. Los números que obtuvo el candidato autodenominado libertario, y acá voy a hacer un paréntesis porque en algunas descripciones sobre ese electorado me parece que hay una confusión de este lado y una suerte de subestimación total que me parece que hay que dejar con profunda honestidad de lado, pero me parece que son cosechas heterogéneas, una parte ideológica, un sector con bronca, un sector con hastío, un sector con rebeldía, que es una rebeldía que no pueden o que no quieren imprimir otros. Me parece que la encrucijada sobre el devenir de la situación política está muy lejos de encontrar respuestas sobre caminos de transformación, de emancipación, cuando impera
la concepción de que el tiempo solo admite lo que hay, entonces hay que alinearse, correr a tropezones en los andariveles de la posibilidad, y también de algo que hemos visto muchos que abrevamos, que nos interesa la política, que hemos transitado espacios militantes, que es un chiquitaje mezquino entre uno y otro grupo que hay que desterrar. El pueblo a todo eso le dijo que no. Creo que hay que forzar los límites de una discusión franca, no a medias tintas, sino tapada de lo que uno no es, sino una discusión franca sobre lo que se pone en juego y sobre las propias contradicciones del campo popular, en tiempos en los que estamos pasando de consensos de dudosa representatividad popular a consensos de casi nula representatividad popular, por duro que eso suene. Entonces hay una urgencia que debería evitar la acción como forma del hacer de la conciencia. El campo popular atraviesa un problema serio, no poder discutir, representar, convocar a quienes debieran ser su propia base electoral. Me parece que el balance del cumplimiento del contrato electoral, algo que charlábamos más temprano en este programa, es algo que sí terminaron haciendo los sectores por abajo y no así muchos sectores de aquello que llaman la política, lo digo entre comillas, donde, si tenemos que decir algunos elementos, estuvo muy ocupada en otras cosas. Hay un artículo que publiqué en la web de Radiográfica que se llama La política de la pulsera. Claro, había actos cerrados que tenían hasta 6 colores de pulsera. No es la pulsera en sí misma, ni es nada pequeño en sí mismo, sino es el conjunto de elementos que dan la muestra de a dónde se está ocupando el tiempo, o qué instancias no se están ocupando con la necesidad que necesitan ocuparse, escuchar, hacer valer esa promesa con la que se había asumido. La premisa "solo el pueblo salvará al pueblo" aparece descarnada, me parece, frente a los ojos de varios y varias compatriotas por estos días, que están buscando efectivamente, pero sin un rumbo claro, vehiculizar instancias colectivas que permitan torcer la elección frente al candidato que dice que va a dolarizar la economía y dilapidar toda perspectiva para el devenir del pueblo argentino, y además de privatizar todo lo nuestro, redefinir un rumbo popular que es cierto que el candidato peronista no ofrece y que tiene que estar entonces puesto en las manos del pueblo, generar debate, participación y acción en defensa propia y para nutrir ese ideal de justicia. Creo que la página del día siguiente de lo que dejó el proceso de resistencia al macrismo, que nos encontró en las calles diariamente con hasta 3 marchas por día, diría, muchas veces quizás no aunado, quizás fragmentado, pero realmente en la calle, y luego el proceso de la victoria en las urnas de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, muestran que la construcción política en base a ganar la elección es importante, claro, es muy importante, pero no es de ninguna manera suficiente, que hay que profundizar los debates y hay que tocar el nervio de la historia, porque la paz desigual que nos habitó traerá más temprano que tarde. Así lo trajo de alguna manera en estas PASO, dolor social y disgregación popular.